decidir ya empezar lo propio, no me imagino nada fácil. Yo creo que era más difícil regresar al mundo corporativo. Llegó la pandemia y ahí nomás, ahí quedé. Porque era literalmente en un día cerrar todos los locales. ¿Qué sentiste en marzo 2020? Mucho miedo. O sea, yo sí soy un obsesivo con que no, acá no hay, este no es el final, este es el nuevo comienzo, ¿no? Si hay un problema, este es el nuevo comienzo, en realidad. Vamos a buscar una salida. Siempre trabajar con la familia es un reto, ¿no? Fue durísimo porque tenía que enfrentar con mis ideas 100 años de costumbres y tradición. Generó mucha frustración y yo salgo por decisión propia y salgo sin ningún plan. Hoy nos acompaña Andrew Mitchell, fundador de Pucu Pucu Café, una cadena que ha transformado la cultura del café en Lima, alcanzando 21 locales en la ciudad. También es fundador de Candelaria, incursionando en la industria de bebidas embotelladas, y a lo largo de su carrera ha construido marcas que conectan a las personas desde la calidad y la innovación, consolidándose como un referente de emprendimiento en el Perú. Hola Andrew, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Renzo? Muchísimas gracias por participar en Confianza. La verdad que estamos muy entusiasmados de escuchar tu historia de resiliencia, ¿no? Como te había comentado, la idea es que nos comentes situaciones en que hayas tenido adversidades, dificultades, ya sea en lo personal o en lo profesional, que sentiste en ese momento de la adversidad, cómo saliste adelante y, por supuesto el aprendizaje, ¿no? Así que estoy seguro que debes tener más de una historia. Ahí tenemos una. No, gracias a ustedes por la invitación y me encanta lo que están haciendo, así que feliz de estar acá. Muchísimas gracias. Tal vez empecemos por el contexto antes de hablar de adversidades, ¿no? Tú me contabas que eh, hace muchos años viviste tiempos en Perú, tiempos en Inglaterra, cambios de colegio. ¿Cómo, cómo crees que toda esta diversidad de culturas, de experiencias en distintos países y colegios puede haber formado la persona y el profesional que hoy eres? Mira, yo creo que, o sea, para comenzar, mis recuerdos de eso, de toda esa época, son recuerdos bonitos, ¿ya? Y yo sé que no todo fue bonito, ¿no? Em, pero yo diría que el cambiar de colegio, el cambiar de grupo de amigos, el cambiar de idioma, cambiar de cultura, eh, finalmente lo que me forjó es un poquito de flexibilidad, ¿no? Apertura, hacerme amigos de quien quiera ser amigo mío en ese momento, especialmente cuando llegaba a Inglaterra, que cambiaba de colegio. Y yo creo que flexibilidad, ¿no? Para ver, oye, acá en Perú soy bueno en esto, pero acá no, entonces tengo que ser bueno en otra cosa, o cómo me adapto a ciertos amigos, a ciertas formas de pensar. Y también ya cuando estuve en internado, que fue una experiencia que yo tengo lindos recuerdos, pero entré llorando y salí llorando, ¿no? Ese es lo que me acuerdo perfectamente, ¿no? Entré llorando, me pasé 3 días llorando en la cama, porque sí es una dinámica intensa, por decirlo de una manera, ¿no? Intensa y claro, y estás tú, ¿no? Con algunos amigos que has hecho en el colegio de día, que ya pasaron al internado, pues muchos no, y tienes que aprender a vivir con ellos, ¿no? Claro. Compartir todo, ¿no? Con ellos, ¿no? Entonces sí fue duro y al final salí al punto que mi papá se regresaron y yo pedí quedarme más tiempo, ¿no? O sea, saliste llorando porque ya se acababa Eh, esa etapa. Vivir con tus amigos, Claro. ¿no? Vivir con tus amigos, sí, lindo, lindo. Entonces yo diría que flexibilidad es una, y la otra, ser observador, ser un observador de la situación, ¿no? Yo creo que eso es algo que formé desde chico. Tanto siendo el hijo y el nieto menor de las dos ramas familiares, creo que siempre era el que observaba para ver por dónde acompañar a mis primos, a mis primas, a mi hermano, a mi hermana para jugar o para hacer algo, ¿no? Claro. Entonces siempre esa parte de observar, y también en la casa flexible porque, como digo, mi papá decía: "Tal, cambia el foco", él le decía al otro, y al final yo era el que cambiaba el foco, ¿no? El único, pero sí, yo creo que esas 2 cosas. Y el hecho de haber tenido roce con distintas culturas, yo imagino que también te ha desarrollado una capacidad de escucha, ¿no? El entender eh, formas de ser distintas, ¿no? De las personas, ¿no? Sí, y sobre todo yo creo que en el internado,
porque en el internado sí van todos los que todos los que estudiaban ahí, pero que eran de otros países, ¿no? Ah, Entonces había asiáticos, habían europeos, habían americanos, habían australianos, y habían, ¿cómo se llama? Pocos latinos, yo creo que era uno de dos latinos en mi internado, ¿no? Pero mira, hasta ahora soy amigo de muchos de ellos, ¿no? Por más que ahora viven en sitios muy diferentes, ¿mantienes el contacto? hemos retomado contactos, Qué bueno. hemos retomado contactos. Sí, la verdad que sí, ha sido una época interesante. Y esto fue entre la infancia y la adolescencia. Sí, o sea, las idas y venidas arrancaron cuando yo tenía 3 años y acabaron cuando yo entré a cuarto de media, cuarto de secundaria, y acabé mi colegio en Arequipa. Claro. Y de ahí decides hacer tu maestría en Estados Unidos, ¿no? Y me parece que inicialmente, terminando la carrera, viniste a trabajar a los negocios de tu familia. Cuéntanos un poquito cómo fue esa etapa. Ahí te cuento un poco cómo fue esa etapa. Yo me voy, digamos, salgo del colegio, vengo a Lima, estoy unos años acá y de ahí decido hacer mi transferencia a Estados Unidos por un par de años. Regreso a trabajar acá. Trabajé en Carpa, que eran materiales de construcción para crédito, a crédito, en el Grupo Orión, en general, que era el Grupo Carsa. Trabajé un tiempo ahí. Súper escuela, la verdad que súper escuela. Y de ahí paso a Licorp, creo que en el mejor momento de Licorp. Yo soy un convencido que como trabajador, pucha, no pude haber entrado en el mejor momento. Me tocaron jefes de primera, una empresa que empujaba con todo, realmente en situación adversa. Alicorp estaba en momentos de muchos retos en esa época. Y entrábamos nosotros, yo entré a marketing, y cuando entro a marketing te daban la categoría, o sea, te la entregaban. Tú tenías que ser responsable de toda la categoría. Entonces ahí aprendí recién lo que era un negocio, ¿no? Ah, Y si bien teníamos todo el soporte financiero y contable y back office, ¿no? Pero ya el que el negocio salga adelante o no era dependía tu mucho, responsabilidad, claro. mucho del equipo, ¿no? Claro. De brand management. Entonces, esa fue una experiencia espectacular y pasé por muchas categorías. Tuve la suerte que me pasaban por la categoría. Entonces, esa adaptabilidad, ese entender rápidamente un negocio, qué hace que el negocio funcione, eh, fue interesante. Lo otro que fue interesante en Alicorp era que yo era medio rebelde. Entonces yo creo que ahí comenzaron, digamos, la vena emprendedora que corre en la familia, porque basta que ponga una regla para que yo la rompa, ¿no? Entonces, creo que con muchos aciertos y muchos desaciertos y mucha paciencia de mis jefes en esa época, em, ¿cómo se llama? Se lograron proyectos bien interesantes, ¿no? Y algunos cambios que se dieron un tiempo después, pero que yo creo que yo fui uno de los que empujó esos cambios, ¿no? Entonces, esa parte fue interesante. De ahí salgo y me voy a hacer mi posgrado afuera. Y acabando mi posgrado, regreso a trabajar con la familia. A ver, siempre trabajar con la familia es un reto, ¿no? Yo no había tenido contacto con la empresa familiar, esa cuando era chico, o sea, como que me corría las venas, pero no tenía el contacto ya trabajando ahí. Que es un negocio textil, ¿no? Es un negocio textil, ¿Mm? en pocos años cumple 100 años en el Perú. Más de 130 años si considera la familia de mi abuela. Fue una empresa fundada por mi abuelo, desarrollada por mi papá, desarrollada por mi primo, y, y hoy día me parece que todavía es la líder en textilería en el Perú. Eh, Linda cultura interna, linda cultura, súper buen nivel profesional, muy emprendedor, muy familiar, que eso tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero mi pase por ahí fue monstruo. O sea, no fue durísimo, porque tenía que enfrentar con mis ideas a años de traición, Claro. ¿no? Como Sí, sí, decía mi profesor en el máster, me decía: "Tu mayor reto va a ser enfrentar sin duda, 100 años de costumbres y tradiciones", sin ¿no? duda. Claro. Entonces yo creo que la velocidad de cambio no iba con el momento que yo estaba. Yo tenía 32 años en esa época, estaba, pero que a mí por hora, ¿no? Entonces, Claro. la velocidad de cambio, etcétera, me generó mucha frustración y yo salgo por decisión propia y salgo sin ningún plan. Salgo porque digo, ya, hasta acá fue, ¿no? Em, y de ahí me tomo un año casi de escribir. Una persona que le tengo mucho cariño me dio durante mucho tiempo, hoy ya está en Brasil él, y de ahí en ese momento al año
me iba a reenganchar en el mundo corporativo y se me abre una oportunidad de comprar una empresa, darle la vuelta, todo un plan maestro que tenía. Pero ese espacio de decidir ya empezar lo propio, no es, me imagino, nada fácil, ¿no? No fue fácil, pero creo que era más difícil regresar al mundo corporativo. O Ujú. sea, yo sentía que tenía que hacer algo por mí. ¿Qué fue lo que te movió, te motivó para este salto al mundo del emprendimiento, digamos, ¿no? Yo diría que es difícil pensar qué cosa me motivó en ese momento, pero si puedo mirar hacia atrás, yo digo, eh, probarme con mi familia tal vez, ¿no? Es decir, oye, yo también puedo ser emprendedor. Creo que eso es un factor importante que me llevó. Y lo otro es la sensación de libertad, ¿no? Que después te enteras que no hay mucha libertad, pero la sensación inicial de esto va a ser mi proyecto, ¿no? Y yo lo voy a formar como yo quiero, ¿no? Ujú. Em, Aunque dicen que como emprendedor chambeas el doble que como en- corporativo, digamos, como emprendedor, ¿no? 7 por o 24. sea, sacas la mesa de noche y ahí está la empresa, ¿no? Y la empresa está a lo tuyo, ¿no? Es 27, 24/7, porque todo el rato estás pensando en eso, ¿no? Y especialmente al comienzo que sí, yo entro y por más que tenía un gerente general, gestionaba mucho de la empresa, es pues todo el rato, Ah, viajar, regresar, esto, lo otro, y todo depende, o sea, todo comienza contigo porque tú eres el que abre las iniciativas, las puertas, las cosas, el movimiento de la empresa hacia adelante, y todo acaba contigo porque tú tienes que pagar las cuentas, las cosas, asumir los riesgos, etcétera. Entonces, es una experiencia bien completa, bien interesante. Yo diría que yo no sabía lo que me estaba metiendo. mm. Tenía ganas, lo había visto, lo había escuchado de mi papá, pero no sabía de carne propia lo que me estaba metiendo, ¿no? Pero así fue, así, y arranqué con esta empresa que se llama Globe Natural, que hoy día sigue, pero ya es una... ¿A qué se dedica la empresa? inicialmente se dedicó a la venta bueno, a la exportación de colores naturales para alimentos, eh, Cochinilla. cochinilla, achote, todo eso. Mm. Entonces una empresa B2B y yo venía del B2C, fue interesante. Creo estos proyectos Pucu Pucu, Candelaria, etcétera, adentro, y otros más adentro, y en el tiempo vendo el negocio de colores naturales y para ese entonces había creado una empresa exportadora de granos andinos, o sea, una unidad de negocio exportadora de granos andinos. Entonces, esa hoy día se llama Globe Natural Superfoods y es una empresa que tenemos ahí con un socio. Y de ahí los otros dos emprendimientos que es Pucu Pucu y Candelaria que florecieron, hicimos varios intentos de varias cosas, pero florecieron estas dos, ya son empresas independientes hoy día, ¿no? Pero ahí me quiero detener un ratito Sí. porque ahí hay una historia muy interesante en relación a Candelaria y a Pucu Pucu, porque prácticamente nacieron casi en el mismo tiempo, ¿no? Y en Pucu Pucu entiendo, abriste tu primera tienda en Larco, tu segunda en Miguel Dazo, ¿no? Mira, nacieron casi al mismo tiempo. Claro, una cosa es la idea y cuando realmente nace la compañía, ¿no? Pero más o menos 2017. Y, y ¿cómo se llama? Y el primer Pucu Pucu fue en Narciso de la Colina, pero fue interesante el proyecto porque yo creo que ahí comenzó el largo viaje de supervivencia de Pucu Pucu, ¿ya? Em, ¿Cómo se llama? Creamos la marca y creé la marca para una empresa que era Aldeasa en esa época, que manejaba el duty free en Latinoamérica, en España, una empresa española, porque teníamos mucho éxito con Huasca en el duty free. Me pidieron crear una marca de café y de cacao. Primero de café y después que se podía usar en cacao. Entonces les creo la marca, la proveeduría del café, el tostado, todo, el empacado, todo. Lanzamos y tuvieron que retirar por temas legales, digamos, ya del aeropuerto, de los aeropuertos, de acuerdos, tuvieron que retirar el producto. Entonces, si bien se portaron bien conmigo, etcétera, tenía todo este producto, ¿qué hago con este producto? ¿Qué hago con esta marca? Y ahí abrimos un local cerquita a ¿cómo se llama? Al Mercado Inca, que es Narciso La Colina. Y bueno, comenzamos a vender café envasado por ahí, a los turistas que pasaban, etcétera. Literalmente, ¿ah? Y cómo se llama, y bueno, pues pongamos una barrita y vendamos café también, y así arrancó, Mira, ¿no? Arrancó haciendo la adversidad sí, te empujó. una mini barra, ¿no? De café. Y de ahí el segundo local que abrimos es Larco, que es un local chiquito, y ese sí nos mostró el potencial, ¿no? Y de ahí fue Pardo Aliaga, y de ahí
fueron 6 WeWorks y comenzamos a crecer, ¿no? Y abrimos uno en Miraflores que duró poco tiempo, porque comenzamos a crecer, digamos, como a 8 locales, 9 locales. Pero antes de crecer Sí, pasó algo en el entorno, sí. ¿no? Porque Ahí entró la pandemia, ¿no? Y me parece que ya tenías 2 o 3 locales, ¿no? Y cuéntanos un poquito, eh, cambió pues las reglas de juego, ¿no? Entonces, ¿cómo fue primero tus emociones, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento? sí, teníamos Imagino que miedo. 4 locales más WeWork y acabamos de abrir el BCP, el convenio este que tenemos con el BCP Café en Miguel Lazo, que para nosotros fue un logro como empresa chica muy importante. Olvídate, pues, llegó la pandemia y ahí nomás, ahí quedé, ¿no? Porque era literalmente en un día cerrar todos los locales, no saber cuándo iban a abrir. ¿Cuántos locales tenías en ese momento? En ese momento eran 4 locales, más el BCP y cerrar todos los WeWorks. Y Candelaria. Y Candelaria, la planta también, que ya funcionaba, que ya teníamos un buen mercado, la tuvimos que cerrar, ¿no? La cerramos, Candelaria la tuvimos que cerrar como 4 meses y recién la pudimos abrir. Entonces fueron 4 meses de venta cero, producto que se desperdicia, incertidumbre, ¿no? ¿Qué sentiste en marzo 2020? Uf, em, mucho Imagino. miedo, sí. Mucho miedo porque yo te diría que, ¿cómo se llama? Claro, tú decides ser emprendedor y al emprendedor, pues, nos tiene que ganar el entusiasmo, nos tiene que ganar el positivismo, nos tiene que ganar el logro, ¿no? Y este es una jalada de freno a mano a todo eso y te saca al otro lado el riesgo, ¿no? O sea, el riesgo que lo tienes ahí monitoreado se vuelve una montaña y comienzas a recibir llamadas, ¿no? De proveedores, esto, cómo van a hacer, cuál es el plan. Entonces comenzaba a dibujar un plan de cómo vamos a hacer un soft landing, un aterrizaje no forzoso de esto. Pucha, yo sentí mucho miedo, ¿no? Y en esa época yo era gerente general de las 3 compañías. Em, y creo que la principal decisión, si me dices, fue conectarme con mi equipo. Pucha, nos conectábamos todo el día. Y una decisión que tomamos fue, asumamos que nada va a abrir en año y medio, ¿qué haríamos? ¿No? Y tomamos las decisiones en función a eso, ¿no? Ujú. Durísimas, con respecto a la gente, etcétera, durísimas, ¿no? Pero las tuvimos que tomar, pues, ¿no? Y cuando abre, em, En el 2021, el ¿no? 2021 abre. ¿Cuál fue el momento más difícil en esos primeros pasos de abrir todavía con un entorno no regularizado al 100%, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que lo más complicado era ver que abrías 1 o 2 locales y la venta, pues, ¿no? La venta era para llorar. O sea, si antes vendías 100, vendías 4. O sea, ese era el nivel de venta al comienzo, ¿no? Se lo pasaron a delivery. Entre el delivery esto es en el caso de Pugu Pugu, ¿no? La atención en vitrinas, y la venta era muy chiquita, ¿no? Pero la gente feliz. Y como ya nos habíamos reducido, no había tanto estrés financiero, entonces dijimos: "Ya, aguantemos hasta que". Y hablando de Pugu Pugu, decido salir de la gerencia, y traer una persona que en el camino había conocido, ¿no? Y que hoy día es socio, mío, ¿no? Y él es el que gerencia Pugu Pugu. Eh, un Trommer, pues, una máquina. Entonces, una de las cosas que aprendes como emprendedor también es pedir ayuda, pues, ¿no? Yo no pedía mucha ayuda y hay gente allá afuera que hace las cosas mejor que tú, ¿no? Que sabe más que tú. Tú puedes contribuir con mucho, pero hay gente de allá que sabe llevar los negocios o cierta parte de los negocios bastante mejor que tú. Rodéate de esa gente, ¿no? Y en Candelaria coincidentemente pasó lo mismo, pero Candelaria sí tuvo un momento de pare y después un boom. Vendíamos la vida, porque nos eligieron entre todos los supermercados Canal Moderno, éramos la única cervecería o una de las únicas que iba a tener producto, porque tenía que reducir la cantidad de proveedores. Y por otro lado teníamos, ¿cómo se llama? Un boom de consumo. Entonces, y ahí también tomé la misma decisión. Traje un gerente general y la historia fue totalmente diferente. Pero además tomaste una decisión bien estratégica, porque pasaste un negocio, y hablando de Candelaria, que era más un negocio de cerveza artesanal, a una embotelladora. Es un cambio en la cadena de valor, digamos, ¿no? Sí, o sea, ¿Cómo así ese cambio? yo te diría que ese es un tema, a ver,
Si yo puedo decir que algo que debe tener un emprendedor es entender que tú quieres llegar ahí, pero no vas a llegar ahí. Vas a llegar a otro lado. Entonces tienes que comenzar Que el negocio fluya. pues, que fluya, ¿no? Que fluya. Pero también por otro lado, tú tienes que hacerlo fluir, ¿no? Entonces, tú tienes que encontrar las salidas, tú tienes que abrir las ventanas, ¿no? Y en Candelaria lo que dijimos es, digamos, ¿cuáles son nuestros capabilities como Candelaria? Bueno, tenemos una planta de producción, hacemos buen producto, y yo creo que éramos muy buenos y rápidos y como equipo creando conceptos y marcas y diseños muy rápido y producto. Teníamos un equipo que trabajaba muy rápido haciendo eso, ¿no? Todo in-house. Entonces, Andrés, el nuevo gerente, me dice, oye, ¿qué pasa si en vez de nosotros tratar de agarrar un producto y meterlo en todos los canales, por qué no hacemos una proliferación de productos y de marcas y comenzamos a dar exclusividad en los canales y eso nos va a permitir entrar con mayor facilidad, ¿no? Entonces, un poco cambiar la figura. Vamos, pues. Y el primer proyecto fue con Tambo, que se llama Saiko, la marca, y eso nos abrió la puerta a otros, a Oxxo, digamos, a Más, a Macro, etcétera, etcétera. Y hoy día ya la cervecería, si bien es el corazón del negocio, porque en términos de infraestructura, de procesos, de equipo, es lo que más tiempo nos toma y nos consume, hoy día debe ser el 30% del negocio y yo creo que va a seguir creciendo más rápido el otro lado, ¿no? O sea que hoy día tienes marcas propias y también marcas de terceros que embotellas. Nosotros tenemos, digamos, 3 líneas de negocio, ¿no? Marcas propias, eh, marcas, lo que llamamos marcas exclusivas, que son marcas que nacen como nuestras, registradas a nuestro, y hacemos prueba con el cliente, y si engancha, el cliente tiene una opción de compra de la marca durante un periodo, ¿no? Ujú. Y normalmente, en los casos que hemos comprado, nos han comprado, mejor dicho, te compran no tanto de una manera dineraria, sino te prometen producción futura. Entonces, esas marcas pasan a ser Maquila, que es la otra línea. Pero esas son las 3 líneas de negocio. Ujú. Entonces, ahí ha crecido Candelaria bien rápido en los últimos 2 años. Sí, me contabas que está creciendo exponencialmente. ¿Cómo haces sostenible ese crecimiento? Porque la verdad que ya lo has abierto en tres tipos de unidades de negocio, por llamarlo así, Sí. y vas como la espuma de la cerveza, pero A Dios gracias, mira, a Dios gracias tanto en Candelaria como en Pucu Pucu. Estamos creciendo, contentos de estar creciendo, ¿no? Em, yo te diría que hay 2 diferencias, y te voy a poner el ejemplo de Candelaria y de Pucu Pucu en cuanto a qué cosa es sostenible, ¿no? Y cómo lo sostienes. Y nace en el modelo de negocio, ¿no? Entonces, Candelaria es menos gente, eh, alto CAPEX, porque es maquinaria, pero una vez que tienes el CAPEX, tienes que mover ese CAPEX y esas ventas. Entonces, si las ventas acompañan, viene el gran problema, que es capital de trabajo, ¿no? Y la exigencia de capital de trabajo en la compañía es em, mucho más alta de lo que podemos digerir. ujú, Entonces, nos toca, por ejemplo, nosotros no hoy estamos con cero venta activa. te puedes apalancar también, ¿no? O sea, nos apalancamos, Claro, pero llega un momento y digo, ¿hasta dónde, no? claro. Entonces ya tengo que darle tiempo para que recupere con sus flujos de caja algo de patrimonio para seguir apalancándome. Y, mm, y hoy ya estamos con la rienda jalada en términos de venta activa, porque también todos los clientes están creciendo, ¿no? Nuestros clientes con nuestros productos están creciendo. Entonces, ahorita es, oye, atendamos bien a nuestros clientes, ¿no? Y metamos uno que otra iniciativa, pero atendamos bien a nuestros clientes. En esa etapa estamos ahora. Esperemos que en los próximos meses cambie y Ujú. tengamos acceso a otros capitales y podemos seguir creciendo, ¿no? Esa es Candelaria. Y si ves el Pucu Pucu es otro modelo de negocio, totalmente diferente, ¿no? Servicio, Que es servicio claro. y donde no tienes un problema de capital de Mm. trabajo, ¿no? Porque yo no estoy cobrando, yo estoy cobrando en ese mismo día. Finalmente tu flujo es mucho más, digamos, mucho más sano, mucho más fácil de sostener. Lo difícil es la consistencia en el servicio, en el Claro. crecimiento, ¿no? La gente. Ese es el gran reto, ¿no? Experiencia, La la experiencia, calidad, ¿no? o sea, cómo funcionan los locales, Claro. cómo renuevas los locales, cómo los mantienes bien, desde el tapiz hasta el baño, todo que esté funcionando como si fuese nuevo. Mm. Y en segundo lugar, cómo tu gente transmite la misma calidez, el mismo servicio, estés en Cusco
o estés en Arequipa o estés en Lima, ¿no? Y ese es el gran reto. Yo diría, el desarrollo de nuestro... Estamos felices con nuestra gente, pero el desarrollo de nuestra gente es el gran reto, porque además el crecimiento hace que entre, digamos, grupos de gente que naturalmente te podrían cambiar la cultura, Ujú. ¿no? O sea, un sistema tiene una capacidad limitada de poder absorber gente sin que le cambien la cultura, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro mayor reto. Mm, Interesante porque por un lado todo un reto financiero, ¿no? Por otro lado un reto operativo, comercial, ¿no? Humano, ¿No? ¿no? Y a la vez creciendo, ¿no? Entonces, Creciendo. de toda esta licuadora de retos, ¿cuál crees que es la que es más complejo, más retador para ti? La experiencia, La experiencia, ¿no? sí. La experiencia va a ser Bueno, está la marca de por medio, la además, ¿no? operación Claro. y la experiencia va a ser lo más duro, porque al final el capital de trabajo un poco más tarde, un poco después, lo terminas consiguiendo. O sea, es una cosa que ya uno aprende es, sí, para adelante, sigue tocando puertas, vas a conseguir algo, ¿no? Y vas a seguir adelante, ¿no? Y yo creo que el de esos, la experiencia de Book. Además, la reputación se construye con el tiempo, pero Uno a uno, metes la pata y y se se te cae, derrumba. ¿no? Sí, Entonces, coincido contigo, pues, ¿no? La sí. experiencia. Y la gente también, una vez que tiene una experiencia, exige la continuidad de esa experiencia. Entonces no podemos cambiar. O sea, yo trato bien a su perrito, no puede ser que un día el perrito vaya y no esté en la galleta. O que se hayan olvidado el nombre del perrito. Eso no es, y ese es el trabajo. A ese detalle llegamos. Claro, claro. Sí. Algo que me sorprende de tu historia, eh, es la cantidad de negocios y de apetito que tú tienes para ir abriendo cosas nuevas, ¿no? Y atrás de esas decisiones hay riesgos, ¿no? ¿Cómo es la fórmula? Porque la verdad, tal vez es un tema más de forma de ser. Sí. No sé si todos puedan, Yo no sé dónde salió eso, pero fue mi formación tal vez es algo que llevo en las venas, porque mi papá fue un poco así. Tal vez mis primos también son así, mi hermano es el más enfocado, digamos, ¿no? Emprendedor también, pero el más enfocado. Tal vez fue el estar en la Bicorp y haber estado en tantos proyectos en tanto tiempo y mi cabeza que no para, y digo, yo también puedo crear algo en esa categoría y también puedo crear en esa categoría. Entonces, categoría que viene, yo puedo crear algo. Y creo que a mí yo le di prioridad a la creación versus al modelo de negocio, ujú, que es algo que yo recomendaría a cualquier emprendedor, no cometan ese error. Estudien su modelo de negocio, no se enamoren de su idea. La idea es así, de ahí viene toda la chamba de todos los problemas y los problemas aparecen años después cuando ya estás metido en el lodo, porque no hay emprendedor que no pase por el lodo, ¿no? claro, Y a veces no ves nada porque el lodo está acá arriba, ¿no? claro. Entonces yo creo que tal vez nació un poco de ahí, de mi capacidad creativa, ¿no? O sea, yo me encanta crear cosas, ¿no? Tal vez el camino que tú has ido recorriendo te ha ido poniendo los pilares, Poniendo esos pilares, ¿no? ¿no? Y poder dar rienda suelta también, eso es un placer, ¿ah? En un Perú muy distinto también, ¿no? Hace 15 años el Perú era diferente. Tú decías ser constructor y podías ser constructor. Claro. Hoy decías constructor y te van a atropellar, porque ya hay expertise en todo. Hoy ya decido poner una cerveza artesanal y me atropellan. Decido abrir cafeterías hoy día y me atropellan, ¿no? Entonces, fue un momento que el Perú también era muy, o el Perú en el que estaba viviendo en ese momento, em, te daba mucha oportunidad. Yo creo que el Perú te sigue dando oportunidad. Yo soy un pro Perú por donde veas, ¿no? A veces demasiado. Pero ¿cómo se llama? Creo mucho en emprender en el Perú. El Perú es un lindo país para emprender, ¿no? Tiene mil dificultades, como en cualquier lado del mundo, pero por otro lado, el dólar te permite llegar a probar algo, ¿no? Ujú, O sea, puedes estirar el dólar claro. acá, ¿no? Y tienes un músculo ¿cómo se llama? De pequeños empresarios que aparecen en todo lado y que te dan un soporte increíble para esto, ¿no? O Mm, sea, y yo he tenido la experiencia de abrir un piloto en Chile, por ejemplo, de Pucu Pucu. Abrimos un piloto, sigue funcionando, está como piloto. Cuando yo acá buscaba una bolsa de papel, tenía 120 proveedores. Voy a Chile, veo un proveedor, Otra dinámica. y tenía 2 bolsas. Acá hay 120 proveedores con 15 bolsas cada uno, Mm, ¿no? Entonces, todo eso suma a poder emprender en el Perú, ¿no?
Entonces yo creo que me enamoré de muchos temas y me metí en todo, ¿no? Me comentabas que tu estilo es bien horizontal, Sí. que te apoyas mucho de tu equipo. ¿Cómo lo aterrizas? Además con la dinámica de tus negocios, ¿no? Sí, yo creo que en el camino, o sea, creo que siempre he tenido un estilo horizontal. Eh, Creo que mi familia, la mayoría han tenido un estilo horizontal. Em, Creo que siempre tal vez hemos priorizado las relaciones humanas que al negocio. Em, y eso yo creo que en mi caso ha sido la columna para los distintos emprendimientos que he hecho, ¿no? Donde la gente se sienta recontra cómoda donde está trabajando, que yo no le voy a decir que le voy a poder pagar más por razones obvias, pero le voy a dar muchas posibilidades para que ellos mismos creen, para que se equivoquen, para que propongan y para que asuman la responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que en el camino, y especialmente lo he visto con mejor luz cuando he decidido de delegar, porque he podido hacerlo mucho antes, pero decidir delegar las gerencias generales, ¿no? Porque no era un buen gerente, yo no era un buen gerente, ¿no? Yo era un buen habilitador. Puedo ser bueno trabajando en los equipos, porque me meto en los equipos a trabajar, estén el equipo de finanzas o el equipo de una apertura de una tienda. Yo me meto a ver el diseño, me meto a ver los flujos de caja y dónde puedo ayudarlos para que salgan ideas de mejora, ¿no? Em, y, y yo creo que eso ha hecho que la cultura sea una cultura muy, muy rápida. ¿En qué sentido? Creo que la gente que trabaja tanto en Pucupucu, el equipo de Pucupucu, el de Candelaria, están totalmente empoderados para sacar sus proyectos adelante, para empujar el tema a su velocidad. Yo a veces estoy jugando un poco al alcance, ¿no? Yo me meto mucho, ponte los diseños de Candelaria. Entonces, les digo, no, 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 todavía no presenten, ¿no? Pero mañana es la reunión para presentar. Bueno, ya, yo lo reviso, ya una llamada a ti. Entonces, estoy jugando a alcanzarlos y eso nos ha dado mucha velocidad. Es súper chévere, ¿no? Que tu equipo vaya por delante, Sí, sí, súper, que no tenga porque normalmente es, oye, tienes que no estás empujarlos, ¿no? empujando, claro. En verdad que no los tenemos que empujar, Ujú. más tenemos que alcanzarlos y retenerlos en algunas cosas que, oye, ya no te metas ahí, ya, eso mucho, ya, por acá no. Eso por un lado, y por otro lado también el que, a ver, el que cuando tú llegas a un pucupucu, cuando llego a un pucupucu, a mí no me ven como el dueño, o sea, me ven como uno más. O sea, claro, en el fondo me van a ver como uno de los dueños, ¿no? Pero no me ven, o sea, no se relacionan conmigo como uno de los dueños, Claro. ¿no? Y eso es bien bonito, eso es bien bonito. A mí me gusta que todos se sientan parte y todos se sientan igual, ¿no? Ujú, Y después cada uno asume su responsabilidad, esté acá o donde ujú. esté en la organización, para ir a la velocidad que dicta la cultura. Y eso ha sido bien bacán. Y esa cercanía en negocios que están además en constante crecimiento, ¿cómo lo haces sostenible? Porque también están pues con la necesidad de los retos del día a día. Sí, o sea, una de las cosas que a mí me da mucha pena del crecimiento en Pucupucu, en Candelaria no tanto porque el equipo no crece tanto, ¿no? Pero en Pucupucu es el crecimiento del equipo, porque Ujú. no te alcanza pues el tiempo para conocerlos, ¿no? Ya que cada vez ya estamos contratando de 10 en 10, de 20 en 20, entonces, ¿cómo los conoces? ¿En qué tiempo? ¿No? Y eso me da pena, pero también toca vivir con eso y toca también ser creativo a ver cómo llego a ellos, por lo menos unas cuantas veces al año, ¿no? Ujú, Y, y sí, esa es la pena de crecer. ujú. Pero por otro lado, tu estilo es bien interesante porque prima más la cercanía que digamos, la rigidez en metódica, ¿no? Y yo pensé que en el emprendimiento tenía más de método que... Yo te diría que es escalonado, Ya, ¿no? Esa es mi experiencia como claro. emprendedor, ¿no? Pero mira los resultados que estás logrando, ¿no? Y es que yo lo veo como construir un edificio, ¿no? O sea, tú construyes el edificio y acaban este piso, ¿no? Entra todo lo que es electricidad, ¿no? Sanitarios, después entra acabados, pues ya están construyendo el cascarón de acá, ¿no? El cascarón de acá, ¿no? Pero al final la idea es que ningún piso
no tenga todos los acabados y todo implementado, todo ordenado y todo enchufado, ¿no? Yo lo veo igual, ¿no? Que donde la empresa va creciendo y hay que soltarlo, que crezca, pero atrás que tenemos que venir ordenando, Ujú, ¿no? Eh, y el reto en eso ha sido poder llegar a un punto donde puedes contratar la experiencia y el talento que te ayude a ordenar. mm, Y esas son las grandes cosas que ha pasado en los últimos 2 años, tanto en Candelaria como en Pucu Pucu, y sobre todo en Pucu Pucu, es que cuando entra un server, ese server entra con una línea de carrera. Si él quiere, él va a ser por lo menos un barista máster, ¿no? Y podemos contratar talento que entrene a la gente abajo, que ya es otra, digamos, es talento mucho más caro, ¿no? Y los flujos nos están dando para hacer eso. Entonces, esa parte, pucha, es espectacular, porque mm, traes talento y puedes desarrollar en línea de carrera a todos los que entran, ¿no? Eso es un cambio sustancial, ¿no? ujú. En Pucu Pucu, ¿no? Eso ha sido bien bonito. Muy interesante. Sí. Dime, si soñamos de acá a 10, 15 años, ¿cómo te imaginas a Pucupuco y a Candelaria? ¿Qué te gustaría cuál sería tu legado, digamos, ¿no? Como emprendedor en estos negocios que están yendo muy bien, ¿no? Em, Pucha, legado, ¿no? Yo te diría que, o sea, uno tiene que pensar que por qué hace las cosas, ¿no? Em, y yo creo que hoy día ya puedo entender mejor por qué hago las cosas, ¿no? Y yo creo que la etapa de emprendimiento en la que estoy hoy día, el empuje que le doy, los riesgos que tomo, el hecho de que siempre hay una salida, o sea, yo sí soy un obsesivo con que no, acá no hay, este no es el final, este es el nuevo comienzo, ¿no? Si hay un problema, este es el nuevo comienzo, señor. Ya, vamos a buscar una salida, ¿no? Siempre hay una salida, siempre hay una salida. Si en la pandemia ha habido salida, siempre hay una salida. Entonces, Eh, esas cosas a mí me gustaría contagiarlas a mi equipo, que mi equipo la lleve donde la tengan que llevar, ¿no? Y creo que venimos y también me las contagian a mí ahora de vuelta. Entonces, esa es una parte, ¿no? La otra es, o sea, digamos, emprender. Yo tengo dos cosas que a mí me siguen, no es que sea obligatorio poner una frase en la entrevista, pero me gustan este par de ideas. Una es que cuando tú, em, si, ¿cómo se llama? Si estoy perdiendo, no significa que estoy perdido. Ya, esa frase a mí me encanta, ¿no? Entonces, que, claro, estás en contra, todo en contra, ya, no alcanza eso, pero no estoy perdido, yo sé dónde estoy yendo. O si no sé, lo voy a encontrar la salida. Entonces, eso es algo que a mí me resuena mucho y me gusta tener presente. Y la otra es que ha sido más un descubrimiento y todavía sigue siendo un descubrimiento, entonces podría ser un cliché, pero ya en mí es una casi realidad, que es, eh, o sea, es un poco como la felicidad, ¿no? En la búsqueda del emprendimiento busca logros, ¿no? Nosotros en nuestra vida buscamos la felicidad, pero no es la búsqueda, o sea, no es el objetivo no es la felicidad, sino el proceso en la búsqueda de la El felicidad, camino. ¿no? Entonces, no es pues, ¿cómo se llama? Exacto, o sea, no es, oye, yo quiero encontrar felicidad, sino es, ¿qué está sucediendo cuando yo estoy buscando esa felicidad, ¿no? Y es lo mismo, ¿qué está sucediendo cuando yo estoy emprendiendo? Cuando tú me hablas de legado, por ejemplo, regresando a eso, me es muy difícil ver a Pucu Pucu o sea, te puedo soltar ese, tener tantas cafeterías, tener eso, me es muy difícil, ¿no? Yo cuando me imagino Pucu Pucu, me imagino un montón de polos de Pucu Pucu por el pajarito porque ahora los chicos van en scooter y me los encuentran en la calle, así, los chicos que atienden en las cafeterías y cada vez veo más, ¿no? Entonces tal vez me lo imagino así, pero a mí me gusta mantenerme un poquito más corto, ¿no? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Y qué va a pasar el siguiente año? ¿Estamos en un trend correcto o no? Sí, ok, entonces ya, ¿qué viene el año siguiente? Y a lo mucho el siguiente año. Mm, Y bajo cabeza y me pongo a chambear en eso, ¿no? mm, Soy un poco más de eso. Y por otro lado, también creo que lo que me despierta todos los días a empujar esto, de hecho, es mi familia, ¿no? Los chicos, Pamela, en general, tu motor. Aldora, mi motor, ese es nuestro motor, creo, ¿no? Y lo otro es la gente que trabaja conmigo. O sea, eh, si puedo darles oportunidades, les voy a dar todo lo que se puede, ¿no? Eh, yo creo que esos son.
digamos, el legado es difícil, pero es por donde yo podría decir, oye, por acá estoy viendo el tema, ¿no? Que los chicos, que mis hijos aprendan y vean lo que es tener problemas, ser resiliente, que se encarguen de resolver sus problemas, ¿no? Y que vean en sus papás trabajando en algo parecido Ujú. todos los días. Creo que eso es importante. Creo que eso yo lo aprendí de mi familia. Y el otro lado es la gente que va a trabajar todos los días a Pucu eh, o a Candelaria también, ¿no? O a cualquier emprendimiento que yo tenga y donde tal vez yo esté más involucrado, es que sientan que queremos lo mejor para ellos. Ujú. Porque si ellos no tienen lo mejor, el mejor clima laboral, el mejor trabajo, no van felices, no les gusta lo que están haciendo, imposible Va a tener impactar éxito, en el cliente tarde o imposible. temprano. Sí, Y eso es muy de corto, claro. eso es muy de corto. Entonces, sí, no soy tanto de, o sea, me puedo proyectar, ¿ah? Eso, para eso no me gana nadie, pero en la realidad creo que yo vivo el 90% de mi tiempo pensando ya qué se viene el próximo año, ¿no? Mm. Me quedo con tu frase, siempre hay una salida. La verdad que si replicásemos esa filosofía a nivel nacional, el Perú volaría. Así que realmente un ejemplo Buenazo. de emprendimiento. Te felicito por lo que vienes logrando. Gracias. Muchísimas gracias por compartir estas historias con nosotros y hemos aprendido mucho de esa fuerza, esa resiliencia que tiene el emprendimiento y a volar como la espuma de la cerveza. Sí, gracias. Y siempre hacerlo tratar de hacerlo con una sonrisa, ¿no? Así es. Aunque sea fingida a veces, pero una sonrisa, ¿no? Porque eso es lo que te va a contagiar al que te está queriendo ayudar o al que está trabajando por ti. Mm. Entonces, eso es importante. Gracias, Andrew. Gracias a ti. Gracias a ustedes por la invitación.